Vamos a llevar al Blue Moon a seco, vamos con Travel Leaf y luego en el barrelo hasta su lugar para invernar. Hola, buenos días. Esperamos que, al igual que nosotros, estén terminando muy bien el 2024. En este video les vamos a contar cómo terminamos nosotros una temporada de navegación en el Mediterráneo. Cuando empieza a hacer frío, ponemos rumbo a la marina que elegimos para dejar el Blue Moon, y empezamos a trabajar las tareas de hibernación, que nos llevaron un par de días, 2 o 3 días, y el Blue Moon después queda en una cama segura en tierra. Bueno, si hay algunos temas que seguramente nos han faltado, les agradecemos que nos cuenten, que nos escriban qué temas nos quedaron pendientes y que lo mejoraremos el año próximo. Bueno, les agradecemos también habernos acompañado durante este año y que les deseamos que tengan un muy feliz 2025 y que puedan hacer realidad sus sueños, trabajar para hacerlos realidad. El año próximo les vamos a ir contando los lugares donde navegamos, donde vamos a navegar, pero también cómo compramos al Blue Moon, cómo lo seleccionamos primero y cómo lo recondicionamos. Así que si no se han suscrito todavía, suscríbanse para estar al tanto de todo esto. Bueno, muchas gracias. Felicidades. Preparar el barco para el invierno nos lleva 2 o 3 días. Algunas tareas, como arreglar las velas y doblarlas, las hacemos juntos. Mientras Pedro se ocupa de todo lo relacionado con el motor y el watermaker, yo me ocupo de desarmar, limpiar y guardar todo lo que está en cubierta. Como cabos, stand-up, motones, velas, bimini, spray hood, almohadones, todo lo que veo por ahí lo limpio, lo lavo y lo guardo. Tienen rulemanes, ¿no? Todos. Sí, tiene rodillas.
mayor doblada. Un Genoa en medio camino y el otro la mancha de una mancha que había de óxido. Bueno, cada falta menos. La tarea es limpiar la caja de la ancla. Siempre levantamos ganchitos y cosas, así que vamos a lavar. Al motor le cambiamos el aceite, revisamos el nivel de la caja de cambios, cambiamos el filtro de aceite, el de gasoil y el de aire. Hoy vamos a cambiar el líquido refrigerante, así que vamos a usar un cañito para colocarlo acá. Y con una llave del 13 aflojamos. Sacamos la tapa del líquido refrigerante para que caiga, para que caiga por gravedad. Ahí está saliendo. Acá están levantando el Blue Moon con la grúa acá en Manfredonia. Bueno, ahí estamos subiendo al Blue Moon. La linga va entre el quillote y el eje de la hélice, y la otra más a proa. Pulito en el fondo. Pulito, bastante bien está el fondo. Tenía una alguita medio. Y la banda, ahora capaz que se la limpiamos un poco antes de dejarla. Por tierra, porque es anfibio el Blue Moon. Anda por tierra y anda por agua. Y duerme, hiberna en invierno. Bueno, va a su camita ahora. Ahí va el Blue Moon. Lo llevan a su cama, después nosotros subiremos a hacerle los últimos retoques, ponerle agua dulce en el motor, en la parte de refrigeración por agua salada. Bueno, terminar de que se seque la ropa y cerrar todo, armar las valijas, y ya lo dejamos acá hasta mayo. Bueno, ahí están lavándolo un poquito para que duerma limpito. Están pasando de ladito. Algún traste también. Mirá la mugre que sale del bow traster, Pedro. ¿Bien? Uy, quedó azul. Tiene una tapa negra de la... Se ve el fondo azul, porque en realidad lo negro es el antifouling para que tiene el veneno. Sí, lo azul es antifouling, pero de matriz dura. Matriz dura, el otro para el venenito. Para que se vaya, se la vuelven a dar ahora. Está buenísimo que quede así. Así diferenciar los colores. Conectamos el Blue Moon a la manguera y Pedro está prendiendo el motor. Estamos pasando agua dulce por el circuito de refrigeración de agua salada para que, bueno, para que no esté con corrosión durante el invierno. Así que lo que sale ahí por afuera es agua dulce ahora. Mira, terminamos de acomodar el barco, ya le pusimos el espejo viejo. Están metiéndonos adentro del carrelo y sacándonos del travel lift. Paseando en carrelo. No sabemos dónde nos llevan, ya dejamos el travel lift. Y ahí está Figuretti. ¿Qué hace Figuretti? Todavía estamos secando las sábanas. Ya subimos las brisas para que no se estropeen, que este año cambiamos brisa. Están rotándolo para que las sábanas se sequen parejo. Ah, me parece muy bien. Nos toca con el otro. Así que bueno, parece que nos toca acá. Sí, Chile.
Nos toca acá. Tocando el de al lado, a ver. Ya pusimos las defensas al lado, todavía estamos con la ropa que se seque. A ver. Si pasamos con el Black Pearl, con el Perla Negra nos toca, papá. Al lado de Perla Negra. Sí, parece que nos toca acá. Hoy tenemos vista al faro. Esa es la entrada al puerto de Manfredonia. Porque bueno, está la marina de Gargano y el puerto de Manfredonia, que son independientes. Y ahí está la entrada al puerto de Manfredonia, donde está la Liga Naval y ahí otros clubes más chiquititos. Y allá está el puerto, que es muy grande, tiene mucha infraestructura, no tiene tanto movimiento para la infraestructura que tiene, lo que pasa es que es nuevo aún. Está un poco roto el bichino, El bichino, El bichino. es pobre, pero debe elaborar, Parece que está medio abandonado este, ¿no? Un barco grande, de madera, estos difíciles de mantener. Sí, mucho laboro tiene el vecino. Decirle que no se pasen, Estamos bien, así le da el sol bien a las sábanas. Acá se seca mejor. Bueno. Dale. Dejamos el Blue Moon limpito, con en popa las colchonetas del living y las nuestras. Acá en la piscita del medio, arriba nada, y abajo algunas herramientas. Vamos yendo para atrás. Bueno, sí, acá falta lo último para llevar. Esas me llevo puestas, sí, estoy filmando. Bueno, y acá en el living quedó bastante vacío. Las velas quedaron a babor y en proa quedaron el resto de las cosas. Toma, te paso la manija. Así que bueno, esto es para zarpar. Para zarpar no, para dejar el barco acá. Ya tenemos el carrión afuera. Guardamos absolutamente todo. No más velas, no escotas, las disas en una bolsita. Nos faltó entrar la plancheta. Ahora la vamos a entrar. Que la veo. Bueno, aquí estamos. Dejamos los paneles, la balsa, el motor y las defensas afuera. Con vista al mar, esta vez. Ya está el puerto del Gargano. Bellissimo, questo è il nostro Frecciarossa, andiamo al vagone 4.